Hola chicos, aquí Ken de Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a seguir trabajando con el tema de derivadas. Por esa vez vamos a seguir trabajando con la sección 3.2 de Stewart. Recuerden chicos, yo voy a estar subiendo 5 partes resolviendo prácticamente todos los ejercicios impares, incluso algunos pares de la sección 3.2 Stewart, que corresponde a regla del cociente, regla del producto y también regla de la potencia. Así que vamos allá. Bien chicos, el primer ejercicio que vamos a resolver es este, que es el 37. Si f de x es igual a x al cubo menos x por Euler a la x, encuentra f' de x. O sea, me dice, encuentra la derivada de esa primera función. Y b, compruebe que su respuesta al inciso A es razonable comparando las gráficas de f y f'. Entonces lo que vamos a hacer es primero derivar y después a graficar tanto la función original como su derivada para poder compararlas y si es razonable la derivada que obtuvimos. Entonces el ejercicio es x al cubo menos x por Euler a la x. Entonces recuerden que eso es un producto y para yo derivar productos obviamente tengo que utilizar regla del producto. Entonces recuerden que la regla del producto me dice si yo tengo la derivada de dos funciones, su derivada va a ser igual a la primera sin derivar por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Pero entonces chicos, por ejemplo, ¿quién sería nuestro f de x aquí en nuestra función? Nuestro f de x podría ser la primera, que sería x al cubo menos x. ¿Y quién sería nuestro g de x? Pues simplemente Euler a la x. Entonces procedemos a derivar, que sería la primera sin derivar, x al cubo menos x, por la derivada de la segunda, que es Euler a la x. Recuerden que cuando nosotros derivamos, Euler a la x es ella misma, pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, chicos, si yo tengo la derivada de Euler a la kx, siendo k una constante puede ser menos 1, puede ser 1, 5, 20, cualquier número. Eso va a ser igual a la constante que tenía en la potencia por ella misma, es decir, Euler a la kx. Pero en este caso, recuerden que k aquí es 1 porque es la variable que está acompañando al x. Por lo tanto, si al final aquí k, que es la constante, es igual a 1, esto me va a ser igual a 1 por Euler a la 1x, que al final simplemente sería Euler a la x. Por eso nosotros decimos que la derivada de Euler a la x es ella misma. Entonces eso más la derivada de la primera, la derivada de x al cubo menos x, que aplicamos derivada de una potencia, simplemente bajamos la potencia 3 que tiene la x, adelante a multiplicar y a la potencia del x le restamos 1, o sea 3 menos 1 que sería 2. Y recuerden que la derivada de una variable, es decir, cuando x no tiene ningún grado, o mejor dicho, un grado 1 que no se marca, es simplemente la constante que lo acompaña. Y la constante que acompaña a esa menos x es simplemente menos 1. Entonces al final la derivada va a ser 3x al cuadrado menos 1. Entonces como pueden ver, esta es la derivada, pero podemos simplificarla un poquito más. Como pueden ver, aquí tenemos Euler a la x en ambos términos. Por lo tanto, yo puedo sacar factor común Euler a la x en ambos términos de la suma. Al final me va a quedar Euler a la x por x al cubo menos x más 3x al cuadrado menos 1. Como pueden ver, nosotros siempre los paréntesis lo utilizamos cuando estamos expresando multiplicaciones. Pero, como pueden ver aquí, estos dos términos no se están multiplicando por nada. Por lo tanto, da igual y los podemos quitar. Y al final nos quedaría Euler a la x por x al cubo menos x más 3x al cuadrado menos 1. Aquí lo podemos organizar un poquito de manera decreciente, es decir, desde el que tiene mayor grado al que tiene menor grado. Y al final me va a quedar dentro del polinomio x al cubo más 3x al cuadrado menos x menos 1, multiplicado por el Euler a la x, obviamente. Entonces al final la derivada es esta, chicos. Entonces fíjense, ahora vamos a proceder a hacer la parte B, es comprobar las gráficas de f y f'. Entonces, como pueden ver, al nosotros graficar, yo me voy a apoyar de una calculadora graficadora que es GeoGebra. Entonces, al nosotros graficar la función original, x al cubo menos x por Euler a x, que es graficada, sería la que está en verde, y la derivada sería aquella que está en azul. Entonces, aquí hay tres puntos importantes que mencionar. Vamos primero a analizar nuestra función original. Como pueden ver, la función original en este punto, la función original en este tramo, vamos a decir de este tramo a este tramo aproximadamente, la función tiene pendientes negativas. Es decir,
si nosotros vamos a cualquier punto, la función tiene pendientes que son negativas, como por ejemplo acá, en este punto también, en este punto también, en este punto también, y así. Como pueden ver, donde la función original tenga pendientes negativas, dígase que una pendiente negativa en una gráfica es aquella que sea de esta forma. Una pendiente que es positiva en una gráfica es aquella que va para arriba. Y una pendiente que es horizontal, obviamente, es una constante que va en una línea recta. Entonces, siguiendo esa misma lógica, cuando la función tenga pendientes negativas en sus puntos, la derivada va a ser siempre negativa. Es decir, los valores que tome la derivada va a ser negativo. Por ejemplo, como pueden ver, en este cuadrante, como la pendiente de la función es negativa, la derivada como gráfica va a ser negativa. El segundo punto es que la función original tiene un punto donde pasa de ser las pendientes negativas a las pendientes positivas. Ese punto, vamos a decir que sería este aproximadamente. Hay una ecuación de la recta tangente horizontal, es decir, que la ecuación de la recta tangente es aproximadamente así, una línea recta. Entonces, como pueden ver, en ese punto donde la función tiene una recta tangente que es horizontal, la derivada es cero. Eso siempre va a pasar. Por ejemplo, aquí aproximadamente la función original, que es la verde, tiene una recta tangente que es horizontal. Por lo tanto, como pueden ver, la derivada en ese punto es cero. También aquí pasa lo mismo. En este punto aproximadamente hay una recta tangente que es horizontal. Por lo tanto, en ese punto la derivada es cero. Entonces ya sabemos que a partir de aquí, donde la función original tiene una recta tangente horizontal, la pendiente pasa a ser más positiva. Como pueden ver aquí, la pendiente es más positiva. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. O sea, la pendiente en un punto en específico es positiva en este tramo. Entonces, como pueden ver, en el tramo donde las pendientes de la función original es positiva, la derivada tiene valores positivos. Entonces, en esta gráfica, esos son los tres puntos importantes para yo decir que la derivada que yo encontré, o la gráfica de la derivada que yo encontré, es razonable que sea la derivada de la función original, que es la que está en verde. Bien, chicos, el siguiente ejercicio que vamos a trabajar va a ser este. En el inciso A me dice si f de x es igual a x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1, halle f' de x y f' de x. O sea, la primera derivada y la segunda derivada. Verifique, el inciso B me dice, verifique si sus respuestas en el inciso A son razonables al comparar las gráficas de f, f' y f''. En este caso, recuerden, yo voy a comparar la función y su derivada. O sea, yo voy a comparar la función original con la primera derivada. Y la primera derivada con la segunda derivada, porque es la derivada de la primera derivada. Entonces, quiero que entiendan eso bien. Entonces, mi función, recuerden que como es un cociente, tengo para yo poder derivarla, tengo que utilizar regla del cociente. Recuerden que la regla del cociente me dice lo siguiente. Entonces, vamos a aplicarla. Sería el denominador g de x, que sería x al cuadrado más 1, por la derivada del numerador. La derivada de x al cuadrado menos 1 es simplemente 2x, porque el menos 1 es constante, por lo tanto es 0. Y aquí la derivada de x al cuadrado, bajamos la potencia aquí delante y a la potencia le restamos 1. Quedaría 2x. Menos el numerador, x al cuadrado menos 1, por la derivada del denominador, que sería derivada de x al cuadrado más 1, que sería 2x. Y todo eso dividido entre x al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería el denominador al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a simplificar. Entonces, chicos, aquí vamos a aplicar distributiva, que va a ser este x al cuadrado por este 2x, que me va a dar 2x al cubo, menos por x al cuadrado por 2x, que daría menos 2x al cubo, y menos por menos 1 por 2x, que me daría 2x positivo. Entonces ahora simplifico términos semejantes. Por ejemplo, este 2x al cubo se me va a ir con este menos 2x al cubo. Y este 2x positivo se va a sumar con este 2x positivo. Y al final, en el numerador me va a dar 4x dividido entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esa es la primera derivada. Ahora voy a encontrar mi segunda derivada, que es simplemente derivar lo que ya yo había derivado.
Entonces, para yo encontrar la segunda derivada, me guío de mi primera derivada. Y de igual forma, como es un cociente, aplico regla del cociente. Entonces, chicos, aquí para yo poder derivar mi primera derivada, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar el denominador, o sea, x al cuadrado más 1 y todo eso al cuadrado, que esto es un binomio de Newton. Entonces, chicos, para yo poder derivar esta función, yo voy a tomar el denominador, que es un binomio al cuadrado. Hay formas de nosotros derivar esto, pero es por regla de la cadena. Hasta este punto, por la regla de la cadena, todavía no es algo que enseñan en el libro. Por lo que voy a buscar otra forma de poder derivarlo, que simplemente sería simplificando más esto. Recuerden que el binomio de Newton es igual a más b al cuadrado, eso va a ser igual a la primera al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Entonces vamos a aplicar lo mismo para esto de acá arriba. La primera al cuadrado, es decir, x al cuadrado, potencia de potencia se multiplican, 2 por 2 sería x a la 4, más 2 veces la primera por la segunda, es decir, 2 por x al cuadrado por 1, quedaría 2x, más la segunda al cuadrado, pero 1 al cuadrado es simplemente 1. Por lo tanto, lo paso así mismo como está. Entonces ahora yo esa función la puedo derivar, porque eso es un polinomio, eso es regla de potencia. La derivada de x a la 4 es simplemente 4x al cubo. La derivada de 2x al cuadrado es simplemente 4x. Y la derivada de 1, que es una constante, es 0. Entonces procedo a hacer ahora sí la regla del cociente. La de abajo sin derivar, en este caso yo simplemente voy a sustituir esto que está aquí para la derivada. O sea, yo voy a seguir expresando g de x como x al cuadrado más 1, excepto la derivada. Entonces el denominador, que es x al cuadrado más 1 al cuadrado, por la derivada del numerador, la derivada de 4x es simplemente 4, menos el numerador 4x por la derivada del denominador. La derivada de x al cuadrado más 1 al cuadrado es 4x al cubo más 4x, por lo tanto lo pongo aquí. Entonces, chicos, a partir de aquí yo puedo hacer algo para poder simplificar más. Es que este término, 4x al cubo más 4x, yo puedo sacar factor común. Aquí el término que tienen en común ambos términos es 4x. Entonces, si yo saco 4x factor común, me va a quedar 4x por x al cuadrado más 1. Recuerden que para yo saber si saqué factor común bien, simplemente aplico distributiva. 4x al cuadrado por x al cuadrado, 4x al cubo, 4x por 1, 4x. Entonces, como pueden comprobar, saqué factor común correctamente. Entonces, al yo sacar factor común 4x, me va a quedar el 4x que ya estaba por el 4x nuevo. Y aquí me va a quedar x al cuadrado más 1. Entonces, como pueden ver, tengo una resta. Pero en esta resta hay un término que se repite, que es x al cuadrado más 1. Y aquí también. Pero aquí está el cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero sacar factor común, ese término que se repite me va a quedar de la siguiente manera. Lo saco factor común. Aquí en el primer término, como estaba potencia al cuadrado, yo le quito una potencia. Por lo tanto, quedaría potencia a la 1. Eso por el 4 que tenía. Menos 4x por 4x. Porque aquí este x al cuadrado más 1 no tenía ninguna potencia. Por lo tanto, simplemente lo quito. Entonces, como pueden ver ahora, x al cuadrado más 1 también es un término que está en el denominador. Por lo tanto, yo puedo cancelar este x al cuadrado más 1 del numerador porque se está multiplicando con todo lo otro, y quitarle una potencia al denominador, porque recuerden, cuando nosotros dividimos iguales pases, simplemente restamos las potencias. Por ejemplo, si yo tengo x sobre x a la 4, eso va a ser igual a x a la 1 menos 4. Entonces eso va a ser igual a x a la menos 3. Recuerden que hay una propiedad que si yo tengo una potencia negativa, lo puedo pasar al denominador con potencia positiva. Otra forma de verlo es simplemente, si tú tienes x sobre x a la 4, yo le voy a quitar una potencia al que mayor tenga grado y lo voy a dejar donde mismo estaba. Por ejemplo, este x se me va, le quito una potencia al 4 y simplemente me va a quedar 1 sobre x al cubo. Entonces lo quitamos y al final me va a quedar x al cuadrado más 1 por 4 menos 4x por 4x, 16x al cuadrado. Ahora yo lo que voy a proceder este 4 a distribuírselo a cada uno de esos términos. 4 por x a la 4, 4x a la 4. 4 por 1, 4.
Ahora, como pueden ver, aquí hay términos que tienen igual base, que es x al cuadrado, o sea, 4x al cuadrado menos 16x al cuadrado, los resto, y me queda menos 12x al cuadrado. Entonces ahora lo último que yo puedo hacer es sacar factor común 4, porque 12 es divisible entre 4. Entonces saco factor común 4 y me va a quedar 4 por 1 menos 3x al cuadrado, y todo eso dividido entre x al cuadrado más 1 al cubo. Y esa es ya la derivada la más simplificada posible. Entonces ahora sí vamos a comparar las gráficas. Entonces, como les mencioné al inicio, las gráficas que yo voy a comparar va a ser la gráfica de la función original y la gráfica de la derivada. Entonces, chicos, esta es mi función original, la que está en anaranjado, x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Entonces, como pueden ver, sería esta que está aquí, la función original f. Y mi derivada, que sería 4x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado, sería la que está en un color como azul a morado. Entonces, siguiendo la misma lógica que yo le expliqué en el ejercicio anterior, entonces, chicos, como pueden ver en este tramo se ve un poquito mejor. Aquí la función va tomando más valores, que son la pendiente negativa, y aquí se va tornando la derivada cada vez teniendo valores negativos. Entonces, recuerden que el segundo punto es que cuando la función original tenga una ecuación de la recta tangente que es horizontal, o por así decirlo, pendiente 0, la derivada va a ser igual a 0. Y ya por último, pero no menos importante, cuando la función va tomando valores que tienen pendiente positiva, por ejemplo aquí hay pendiente positiva, es decir que la función va creciendo, la derivada va a tener valores que son positivos. Y esos son los 3 puntos que podemos considerar como importantes para yo poder decir que la gráfica de la derivada que yo encontré es razonable con la gráfica de la función original. Entonces ahora nos toca comparar la primera derivada con la segunda derivada. Recuerden que comparamos estas dos, la primera y la segunda derivada, porque recuerden que lo que vamos a comparar es una función y su derivada. La derivada de f' es f''. Por lo tanto, esas dos es la que yo tengo que comparar. Como pueden ver en el punto donde la función tiene un pendiente 0 o una ecuación de la recta tangente que es horizontal, la derivada es 0. Aquí también podemos ver lo mismo. En este punto, la función original tiene una ecuación de la recta tangente horizontal, por lo tanto la derivada es 0. Y como pueden ver en los puntos donde la función original tiene pendiente positiva, la derivada tiene valores que son positivos. Recuerden, cuando yo digo positivo es que los valores que arroja en el valor de y son positivos, no es que la ecuación esté subiendo o bajando. Por lo tanto, yo puedo decir que la segunda derivada, que sería la gráfica en gris, es razonable a la primera derivada. Por lo tanto, puedo decir que el ejercicio está correcto. Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Dejen su comentario abajo en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima con otro video.